Ya. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches a todas las personas que nos están viendo, ya sea en directo o diferido. En estos momentos, en parte del país, llueve copiosamente. Y según las noticias, estamos esperando un gran temporal que podría ser la segunda venida del Arca de Noé. El día de hoy vamos a hablar con el compañero Juan Carlos Gómez Leighton, doctor en ciencias políticas, historiador, académico, director del Centro de Investigaciones de Procesos Políticos y Sociales de América Latina, sobre el triunfo de Claudia Sheinbaum, quien en las pasadas elecciones del 2 de junio, si bien esperado y pronosticado por la mayoría de las encuestadoras, alcanzó una magnitud que llamó altamente la atención tanto en México como fuera de ese país. La candidata del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena para los Amigos, que se plantea continuar con la cuarta transformación, obtuvo casi 76 millones de votos, es decir, aproximadamente el 60% de los votos, mientras que Xochitl Gálvez, quien encabezó la coalición de derecha que reúne al Partido Revolucionario Institucionalista, el PRI, al Partido de Acción Nacional, el PAN, y al Partido de la Revolución Democrática, PRD, apenas alcanzó cerca del 28% de los votos emitidos, y Jorge Álvarez Maínez, de Movimientos Ciudadanos, alcanzó cerca del 10% de los votos. La elección de Sheinbaum superó el resultado de Manuel Andrés López Obrador, tanto en porcentaje como en votos, obteniendo alrededor de 6 millones de votos extras comparado con la elección de 2018. Y esto consagró a Claudia Sheinbaum en la primera mujer presidenta del país. Ahora, Sheinbaum, al frente de la coalición Sigamos Haciendo Historia de Morena, junto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, ganaron 31 de los 32 estados, logrando además 7 de las 9 gobernaturas en disputa, incluyendo Yucatán, que estaba en manos del PAN, y ganando en Ciudad de México, una de las principales ciudades, por una gran diferencia. Ahora, la alianza ganadora consiguió la mayoría calificada, esto es, las 2/3 partes de los escaños en la Cámara de Diputados, donde tienen cerca del 73% de los escaños. Y quedaría solo 2 escaños de lograrlo en el Senado. Ahora, antes de las elecciones, tanto López Obrador como los principales dirigentes de Morena anunciaron que iban por esa mayoría calificada necesaria para impulsar el paquete de reformas constitucionales pendientes que incluye, entre otras cosas, revertir las reformas al sistema de pensiones, una nueva reforma electoral, en particular una resistida reforma judicial que supone la elección popular de jueces y ministros, así como la reducción del tiempo de estos en sus cargos, además de otras referentes al salario mínimo. Ahora, la elección en México despertó grandes expectativas en América Latina, tanto los sectores progres o progresistas y sectores de la izquierda. En un periodo histórico donde triunfaron variantes de ultraderecha como Milei en Argentina o Bukele en Salvador, el triunfo de las derechas en Europa en esta semana, entre otras cosas. Ahora, desde otro ángulo, la prensa imperialista burguesa también está expectante, especulando en torno a la relación entre Sheinbaum con AMLO y si dejará atrás los gestos populistas o no. Ahora, para hablar de esto y muchas cosas más, con el compañero Juan Carlos. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bueno, bien, gracias. Igualmente que tu introducción expectante del posible diluvio chilensis que puede caer sobre nuestro territorio y aparezca en el río Mapocho aquí en Santiago o ahí en el estero Marga Marga, en alguna parte, el arca de Noé y nos lleve a todos los que queramos subirnos al arca, obviamente.
Pero bueno, aparte de eso, estimado, todo bien. Aparte de el dramatismo y el alarmismo y con lo que los medios y el gobierno están actuando en este momento sobre un hecho tan normal y tan natural que durante el invierno o el otoño llueva. Qué cosa más extraña, ¿no? Es extraordinario. Pero sí es extraordinario, por cierto, el triunfo de Morena y Claudia Sheinbaum en México en las pasadas elecciones. Yo tengo la impresión que ahí se abre un nuevo ciclo político en el largo proceso político mexicano que podríamos denominar de democratización de ese país desde el año 2000 hasta la fecha. Un primer punto a comentar sería de que en estos primeros 24 años de este relativo cuarto de siglo del siglo XXI, México ha vivido un periodo de transformaciones o de cambios políticos bien significativos a los cuales me voy a referir. Pero también quisiera hacer el llamado a atención que tú también realizabas, Víctor, en tu introducción. Es interesante que se produzca un triunfo de un progresismo, que ya lo voy a definir qué tipo de progresismo es el que triunfa en México en junio, en relación a cómo los medios han cubierto, los medios patronales o ligados al capital, han cubierto el supuesto triunfo de las derechas o de la extrema derecha en Europa en las elecciones del domingo pasado, elecciones para el Parlamento Comunitario. Ahí hay una exageración, hay una sobreestimación de aquello para marcar el punto de que las derechas están tomando posesión de diferentes espacios políticos en distintos escenarios, ya sea europeo, ya sea latinoamericano o en otros lugares, ¿no? Para hablar de esta tendencia que es esta derechización que estaría viviendo el mundo occidental, para decirlo menos, ¿no? Sin embargo, el hecho de que ganara Claudia y Morena en México no ha merecido la misma atención, y si ha merecido alguna atención por los medios de comunicación, es más bien para tocar elementos conflictivos o elementos que distorsionan o elementos que buscan cuestionar el triunfo de Morena y el triunfo de Claudia Sheinbaum en estas pasadas elecciones. Y no hacer presente que esa opción política pueda también tener ramificaciones o tener presencia en el resto de los procesos electorales que se puedan dar en América Latina a partir de este año y del próximo, etcétera. Pero tenemos también en Centroamérica gobiernos que han roto las tendencias de dominación de derecha, como en el caso de Guatemala. Entonces, es la forma como se quiere presentar, y por eso celebro la oportunidad de poder conversar sobre el triunfo de Morena. Para explicar el triunfo de Morena, y porque de una u otra manera, ¿cierto?, los chilenos podemos estar relativamente informados acerca de lo que ocurre en México, del proceso político e histórico que se ha desarrollado en México, hay que entender el siguiente elemento. Y quiero partir con esto. Primero, ¿qué es lo que significa el planteo que hizo Andrés Manuel López Obrador con respecto a la cuarta transformación? ¿Qué es la cuarta transformación y a qué se refiere con ese concepto de cuarta transformación? En primer lugar, en México, de acuerdo a la interpretación histórica que Andrés Manuel, realiza de la historia política republicana mexicana, han vivido tres transformaciones anteriores.
La primera transformación es una transformación gigantesca, enorme, es un remesón histórico muy fuerte que tiene distintas situaciones, matices, es compleja, que fue la revolución de 1810 con el grito del cura Hidalgo, el grito de Dolores, que inaugura el proceso de emancipación colonial en México en 1810, el 15 de septiembre. Y ahí parte un proceso de transformación que lleva, ¿cierto?, a la conformación de la República. De la República con una serie de vicisitudes donde va a dar lugar hacia 1848, 1850, a un segundo proceso de transformación que es el conocido en México como el periodo de reformas. Es cuando se instalan las reformas liberales, cuando el proceso mexicano y especialmente la figura de Benito Juárez, que es un primer indígena que llega a conducir la República Mexicana, un indígena obviamente que se ha transformado en un sujeto occidental que asume, ¿cierto?, una posición liberal, que asume una posición de esa naturaleza y que no es un representante directo de lo que son las poblaciones indígenas o de los pueblos originarios en México, pero sí representa una posición diferente a la que había dominado el periodo anterior y se desarrolla ahí un periodo de reformas liberales importantes, de reconocimiento parciales de derechos civiles y derechos ciudadanos, derechos políticos de ciertos sectores, aunque México siempre ha tenido una gran exclusión y muchos sectores en la pobreza con brechas de desigualdad muy altas. Ese es el segundo momento, la segunda transformación en términos de AMLO. Y viene una tercera, que yo creo que es la más conocida por todos y todas, es la Revolución Mexicana de 1810. Y aquí quiero detenerme un momento. La Revolución de 1910, la Revolución Mexicana, siempre yo le he enseñado que tiene dos dimensiones, tiene dos partes. Una, que es la parte social, que es la parte campesina, que es la parte popular, que es la parte que reclama tierra y libertad, que es la que representa esencialmente el movimiento que conduce Emiliano Zapata y que se enmarca en el Plan de Iguala. El Plan de Iguala es un plan de democratización sustantiva de México y al mismo tiempo la recuperación por parte de los sectores populares, los sectores campesinos, de los trabajadores, de los grupos indígenas, de algo que había, como en gran parte de América Latina, había sido expropiado por las oligarquías que están construyendo el Estado-Nación, ¿cierto?, que era la soberanía popular. Ese es el plan de Iguala, esa es la perspectiva que le pone la revolución social, la revolución mexicana, que conduce tanto Emiliano Zapata como Pancho Villa, que son los dos revolucionarios más conocidos de ese proceso, que es el zapatismo, que también va a volver a aparecer hacia 1994, el neozapatismo con el movimiento de liberación nacional zapatista, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del subcomandante Marco y de los pueblos indígenas de Chiapas. Pero al mismo tiempo que digo esto, que era una revolución social, que era una revolución, como diría Mariano Azuela, una revolución desde abajo, que impulsaba, ¿cierto?, un proceso de democratización y término
de la gran propiedad hacendal y el desarrollo, ¿cierto?, de la entrega de la tierra, de los ejidos, es decir, de la reforma agraria, de la distribución de la propiedad entre los campesinos, se da otro movimiento más de carácter urbano, de carácter citadino, que tiene como eje fundamental instalar dos elementos fundamentales de la democracia de aquella época, de la democracia de aquellos tiempos, que era establecer el sufragio efectivo. Si bien es cierto, en las reformas liberales del siglo XIX se había instalado el sufragio, pero el sufragio en México, como en gran parte de América Latina también lo era un sufragio controlado, era un sufragio supervisado, era un sufragio no libre, es decir, los hombres y mujeres, más bien los hombres que las mujeres que podían votar, también tenían contrañido la posibilidad de elegir, porque había una serie de prácticas que hacían que la voluntad popular fuera manipulada por los oligarcas, por los partidos, ya sea liberal o conservador, los partidos del orden oligárquico. Se había dado el derecho a voto a hombres, igual que en otros lugares mayores de 21 años, etcétera, pero no podían elegir libremente, especialmente los sectores populares que tenían restricciones o tenían controles o se manejaba el cohecho, etcétera. Por lo tanto, el sufragio como elemento moderno de la democracia no estaba necesariamente establecido en su efectividad. Además, desde 1880 aproximadamente, estaba en el poder el señor Porfirio Díaz, que desarrolló una larga y tortuosa y modernizante, y cabe señalar, dictadura, que era la dictadura de Porfirio Díaz, el porfiriato que se conoce en México. Y este señor, si no se reelegía, establecía algún delfín, el cual él manejaba completamente para seguir gobernando detrás de la sombra. Y justamente en 1910 había surgido un movimiento al interior de las ciudades y especialmente en Ciudad de México que buscaba impedir que Porfirio Díaz se reeligiera nuevamente y se gesta un movimiento político apoyado por sectores liberales, apoyado por sectores democráticos, apoyado por las capas medias y también por sectores populares que exigían que el sufragio fuera efectivo y no reelección. Este es un dato bien interesante. Sufragio efectivo y no reelección. Es decir, la revolución política e institucional buscaba instalar estos dos elementos fundamentales para vivir, comillas, en un régimen democrático. La Revolución Mexicana, que da para mucho, ¿cierto? Fue un periodo largo que parte en 1910 y se vuelve a desarrollar a lo largo de 20 años. Hacia 1930 se consolida este proceso revolucionario iniciado en 1910, ya sea en la fase social como también en la política institucional, en la cual, cierto, se resuelve a través de la construcción de un sistema político que va a tener una duración de 70 años. 70 años va a gobernar un solo partido en México, que es el Partido de la Revolución Institucional. Y este Partido de la Revolución Institucional se forma, se constituye, termina por encontrar todos los elementos que le permitan darle un cierre al proceso revolucionario hacia 1930 con la candidatura, con la candidatura y presidencia de Lázaro Cárdenas. Y Cárdenas, cierto, va a gobernar entre 1930 y 1936, pero va a dar vida a lo que se conoce en México como un partido hegemónico.
Y esto es interesante resaltar que se constituye un partido hegemónico, por lo que voy a comentar con respecto al triunfo de Claudia. El partido hegemónico PRI es un partido que va a tomar el dominio de toda la estructura política de México, desde el aparato estatal hasta el último villorrio, en la última alcaldía, en el último pueblo de cualquier estado mexicano. El color de gobierno era el mismo, el PRI. Y el PRI se hacía identificar con los colores de la bandera mexicana, el tricolor, ¿cierto? Y ese tricolor era la identidad, era lo que identificaba al PRI, con lo cual, ¿cierto?, todo otro partido que podía tener otra emblema pasaba a segundo o a tercer plano, porque lo que el mexicano, ¿cierto?, votaba era el partido de la banderita, que era el partido del país, el PRI. Y el PRI va a gobernar 70 años. Estoy hablando de 1930 hasta el año 2000. Claro, efectivamente, y valga la redundancia o lo que voy a decir, se estableció en México el sufragio efectivo y no reelección. Ninguno, ni el presidente, ni los diputados y diputadas, ni los senadores, tanto nacionales como estaduales, ni los gobernadores, ni los alcaldes, etcétera, podían ser reelegidos. Y por lo tanto ahí se cumplía ese principio fundamental de la revolución de 1910. No se podía reelegir. Pero el sufragio no fue efectivo durante mucho tiempo. Y una de las cosas que hoy día, justamente cuando uno lee la prensa y se entera de lo que está pasando en México, las acusaciones de acarreo, las acusaciones de distorsión, las acusaciones de fraude, que hoy están levantándose constantemente en todas las elecciones, y en esta elección de Claudia Sheinbaum tampoco es la excepción. Siempre se está diciendo de que hay fraude, siempre está diciendo de que no se está respetando el voto popular, el voto ciudadano, porque siempre hay algún grado de manipulación. Lo que uno conoce efectivamente de que el PRI, a lo largo de estos 70 años, creó una maquinaria para poder manejar las elecciones de tal forma que siempre ganaban los priistas, hasta el año 2000. Y esto es interesante señalarlo, porque los priistas crearon una máquina de gobernar que se llama partido hegemónico. Y este partido hegemónico no tenía rivales, no había competitividad. Muchas veces, en muchas elecciones, el PRI se presentaba solo en las elecciones, no había un partido opositor. El sistema de partido mexicano era un sistema de partido multipartidista. ¿Pero cómo entonces? Claro, había un sistema multipartidista donde el partido hegemónico era el PRI, había un partido de derecha que era el Partido de Acción Nacional, PAN, y habían partidos chiquitos, como le llaman los mexicanos, que eran partidos de izquierda, algunos, cierto, de centro izquierda, pero no necesariamente todo esto podían competir en igualdad de condiciones. Había una serie de candados que cerraban las posibilidades para que éste pudiera competir. Y por lo tanto no había una competencia, y por esa razón, durante mucho tiempo, el régimen priista se conoció como un régimen de autoritarismo electoral. ¿Qué significa eso? Que era autoritario, era centralizado, todo estaba en la figura del presidente. El presidente era el que gobernaba todo, el que mandaba todo, el que incluso decidía quién era el próximo presidente, él lo nombraba a dedo, el dedazo, etcétera. Entonces todo eso generaba lo que
un escritor muy reconocido en América Latina, Mario Vargas Llosa, calificó en su momento como una dictadura perfecta. Había control de la prensa, había control de los medios, no había una libertad total y completa durante el régimen priista. Y el régimen priista cometió muchas fechorías, entre ellas nada menos que la matanza de Tlatelolco en 1968 por el presidente Díaz Ordaz, que asesinó a miles de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, que marca hasta el día de hoy, el 2 y 3 de octubre, no se olvida. Y así otras situaciones. Digo esto porque para poder explicar estas transformaciones que se vienen a partir del año 2000. El año 2000, ya a partir del 88, 85, el año 85 es un año clave en la historia política mexicana, no porque sea un evento político lo que lo desata, sino que lo desata fundamentalmente una situación de terremoto. El terremoto de septiembre de 1985 fue un terremoto que devastó la Ciudad de México, en la cual quedó en evidencia la inutilidad, la falta de operatividad, la falta de capacidad del Estado mexicano para responder frente a la catástrofe, y fue la sociedad civil mexicana la que se organiza, la que puede establecer la forma para salir de esa situación, lo que crea una crisis en el partido hegemónico, en este caso el PRI. Entonces comienza a producirse al interior del PRI una corriente, es la corriente democrática, esa corriente democrática en la que está Porfirio Muñoz Ledo, en la que está Andrés López Obrador, en la que está, cierto, Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas. Y otros tantos mexicanos de ese momento en que van a desarrollar la corriente democrática que se va a separar ya del PRI y va a formar, y esto es importante que los que están escuchando pongan atención, va a formar nada menos que el Partido de la Revolución Democrática, el Sol, el Partido del Sol, que su emblema va a ser un sol, porque eso quería significar que iba a alumbrar el nuevo México que se avecinaba. Entonces, ese es interesante porque, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Frente a Morena, el PRD, que sale de esa corriente democrática, ¿cierto?, se ha unido junto con el PRI, con el Partido de la Revolución Institucionalizada, este partido de dominio largo de 70 años, con el partido de derechas, que es el Partido de Acción Nacional, que es un partido profundamente conservador, pechoño, etcétera, que se unen hoy día contra Morena. Porque Morena representa algo distinto, algo que quiere romper con las tradiciones, con las praxis, con la forma como México ha sido gobernado en los últimos 100 años casi. Ya estamos a punto de llegar a los 100 años. Justamente Claudia le va a tocar vivir los 100 años del periodo de fundación de este proceso político que se abre en 1930, ¿no? Con el Partido de la Revolución Institucionalizada. Entonces, la exigencia democrática que está viviéndose en América Latina en aquella década de los 80 también llega y produce lo que es la transición mexicana, la transición de este régimen autoritario electoral hacia formas de régimen democrático electoral o formas electorales menos controladas, menos autoritarias, etcétera. Y la primera gran elección se produce en el año 2000, cuando el PRI es derrotado. Es derrotado después de 70 años por el Partido de Acción Nacional y su candidato, que era Vicente Fox, que era un ex empresario, es un empresario aún día,
vinculado a la gran transnacional de la Coca-Cola, etcétera, etcétera, pero un hombre y representante del capital, Vicente Fox. Los gobiernos en México duran 6 años. El sexenio de Fox es seguido por el sexenio de Calderón, y Calderón, cierto que es el segundo candidato del PAN, que gana en unas elecciones fraudulentas. ¿Y a quién le gana? Le gana justamente en esa elección del año 2006, le gana a Andrés Manuel López Obrador, que en ese momento todavía estaba siendo apoyado por el PRD. El PRD era un partido opositor tanto al PRI como al PAN. Luego, cierto, hay que señalar también un hecho fundamental y central para entender el México más actual, el México de fines del siglo XX y comienzos del XX, que es justamente el levantamiento zapatista de 1994. Había sido electo en el 88 Carlos Salinas de Gortari, que era el presidente uno de los últimos presidentes del PRI, un neoliberal total y completo, que va a articular, entre otras cosas, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se va a poner justamente en desarrollo el 1 de octubre de 94. Cabe señalar que el triunfo de Carlos Salinas de Gortari también es un triunfo fraudulento. Se produce el gran fraude mexicano en ese momento cuando ganaba las elecciones hasta medianoche. No son tan expeditas los procesos electorales en México como en Chile, que a nosotros a las 8 o 9 de la noche tenemos claro quién ha ganado, sino que allá se demora y un proceso de conteo bueno, partamos de la base que son cerca de 160 o 140 millones de habitantes, no es lo mismo, y son 100 millones de electores. En la última elección fueron 97 millones de personas que votaron, que tenían derecho a votar, es decir, son una gran cantidad de personas. Pero igualmente se demora, y cuando estaban en el conteo se cayó el sistema, se apagó, desapareció el sistema. ¿Y qué es lo que significó eso? Que al otro día los resultados fueron que había ganado Carlos Salinas de Gortari. Y esto fue un acuerdo que se estableció entre el PRI y el PAN, el Partido de Acción Nacional, que en ese tiempo era dirigido, si no me equivoco, por Diego Fernández de Ceballos, un patriarca del PAN, en la cual, cierto, el partido ganador, en este caso el PRI, y el partido que también había perdido las elecciones, se pusieron de acuerdo en que el PRI reconocía los triunfos de gobernadores en algunos estados, especialmente del estado de Baja California o en la ciudad de Tijuana, y el otro reconocía el triunfo de Salinas y no hacía ningún escándalo con respecto a ese fraude que se había hecho perder al gobierno había hecho perder al candidato del PRD, que era Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces se dan cuenta que lo que estoy diciendo es que en el proceso mexicano las elecciones no son del todo limpias, no son del todo transparentes, no son elecciones que puedan ser confiables 100%. Siempre hay un manto de oscuridad, siempre hay un manto de que nos permite como dudar de la credibilidad efectiva de todo. Bueno, todo esto sigue avanzando y López Obrador en el 2006, frente a Calderón, reclama que había fraude porque el resultado fue muy marginal, fueron, por decirle, entre uno y otro candidato eran 2 puntos los que los separaba, y con lo cual, cierto, López Obrador desarrolló lo que se denominó el gobierno paralelo,
en cual nombró ministros de Estado, etcétera, para hacerse cargo de el gobierno en la sombra, por decirlo así, o un gobierno detrás del gobierno efectivo de Calderón. Calderón hace una muy mala gestión y pierde las elecciones, pero no las pierde frente a Morena, que nuevamente es derrotado. La segunda vez que Morena es derrotada es en el 2012, si no me equivoco, en 2006, claro, en 2012, frente a Peña Nieto. Peña Nieto es como el PRI renacido, pero ya el PRI renacido en su decadencia, en su pobreza, en su ya total falta de sintonía con la sociedad, y el PRI gana esa elección envuelto también en una serie de acusaciones de corrupción, y todo el gobierno es de corrupción. Pero durante el gobierno de Peña Nieto se produce otro hecho que es tremendamente dramático para la sociedad mexicana, que es justamente la desaparición de 43 estudiantes en Yotzinapa, en Guerrero, en el sur de México. Hasta el día de hoy, ni siquiera el gobierno de López Obrador logró, ¿cierto?, desentrañar ese misterio, esa muerte de 43 estudiantes que no sabemos qué ocurrió con ellos hasta el día de hoy. Situaciones de esa naturaleza se presentan en un México que muchas veces se nos dice un México democrático, se nos dice un México que está haciendo democracia, y en este momento yo creo que México es un espejismo de democracia. Y a pesar de eso, ¿cierto? A pesar de eso, Morena es una suerte de recuperación. Por eso se llama regeneración nacional. El movimiento es Movimiento Regeneración Nacional, y que ahora, antes que terminara el gobierno de López Obrador, se convirtió en partido. Es un partido movimiento, fundamentalmente, que es conducido, creado y activado por López Obrador, que se propone entonces llevar a cabo la cuarta transformación. Decíamos, la primera, 1810, la independencia, las reformas liberales de mediados del siglo XIX, la Revolución Mexicana con la institucionalización de un régimen autoritario por 70 años, la búsqueda de esta democracia que no termina por hacer una democracia liberal representativa o una democracia social participativa o una democracia extendida, amplia, sustantiva. México no es una democracia sustantiva, no es una democracia donde todo y todas tengan la facilidad de participar. Sin embargo, y a pesar de lo que estoy diciendo, los procesos que se han abierto fundamentalmente en los últimos años han permitido ir dando pasos hacia una democratización más sustantiva de México. La cuarta transformación ha sido calificada por López Obrador como una tarea que se impone el humanismo mexicano. Y esto es interesante, porque el López Obrador no se reconoce como un hombre de izquierdas, no se reconoce como un gobernante que iba a hacer una transformación anticapitalista. Tampoco se plantea, ¿cierto?, la transformación de la sociedad completa. Lo que sí es claro que tiene esta idea de terminar con una de las lacras del régimen mexicano, que es la corrupción. Y para esos efectos decidió, ¿cierto?, tomar medidas que han afectado a distintas esferas de la administración pública mexicana, haciendo recorte y redirigiendo los recursos hacia otros sectores, afectando
instituciones a las cuales, ¿cierto?, de una u otra manera le tienen tirria al gobierno como son algunas instituciones académicas, en la cual el recorte institucional fue fuerte en materia de instituciones académicas establecidas para redistribuirlo en otras instituciones y para dar la posibilidad del desarrollo, lo que él denomina, ¿cierto?, las universidades populares o las universidades que le den la oportunidad a estudiantes que no llegaban a las universidades actuales. Eso también implica una modificación de la distribución de los recursos, ¿no? También la corrupción es un elemento que definió López Obrador como estratégico. El desarrollo de medidas antineoliberales. Este es un tema importante a tener claro. México, yo lo he calificado en otro momento como una sociedad donde el neoliberalismo es relativamente dominante, pero no hegemónico. Que no es comparable, por ejemplo, la situación de neoliberalismo mexicano y su instalación y su presencia con el neoliberalismo, ya sea chileno u otro, ¿no? Donde el neoliberalismo no solo es una estructura de dominación, no es solo una estructura económica, sino que es una forma de vida, es una dominación hegemónica. En México todavía quedan islotes o quedan relictos de lo que era el viejo Estado corporativista mexicano, lo que era el antiguo Estado de bienestar, etcétera, pero no ha sido un proceso uniforme de neoliberalismo. Lo cual yo no estoy diciendo que yo quisiera que lo fuera, sino que estoy diciendo que eso permite, ¿cierto?, penetrar o intervenir espacios donde la política social redistributiva que impulsó el presidente López Obrador pudo tener resultados muy significativos y especialmente en los sectores más pobres, más necesitados, más vulnerables. Se dice que sacó a una buena cantidad de millones de personas de la pobreza, etcétera, y él cree, ¿cierto?, en un crecimiento económico con equidad, con humanidad, o si ustedes quieren, para decirlo en una sola palabra, la cuarta transformación se propone, ¿cierto?, un capitalismo con rostro humano. Es decir, tener un capitalismo semejante o parecido al capitalismo que desarrolló el PRI en su primera etapa de nacional desarrollismo, nacional populismo, etcétera, pero eso es más o menos en lo que se propone realizar con la cuarta transformación y también desarrollar una serie de transformaciones en ámbito de la Constitución, renovar, remozar la Constitución de 1917. Es una Constitución que ha tenido muchos cambios a lo largo del tiempo, pero según López Obrador y Morena, requiere una transformación más acabada. Y por eso está proponiendo un nuevo proceso constitucional, una asamblea constituyente que permita, ¿cierto?, instalar nuevos y reconocer nuevos derechos, darle más derechos a los pueblos originarios, etcétera, etcétera, que siempre tienen contradicciones porque todo el tren de Maya, que es una de las obras que el presidente López Obrador ha querido desarrollar durante este periodo, este sexenio, también tiene complicaciones porque afecta el patrimonio y la tierra de los pueblos originarios, Maya especialmente. Entonces, pero ¿qué es lo que dice López Obrador? Yo asiento mi proceso de cambio, yo asiento mi postura en el humanismo mexicano. Y Claudia Sheinbaum, cuando fue proclamada como candidata de Morena, planteó justamente aquello, que ella era una humanista mexicana y que se distanciaba tanto de la izquierda, es decir, de la izquierda socialista propiamente y tal, y de los sectores de derecha neoliberales como el PAN,
y otros, ¿no? Entonces Claudia representa la continuidad del gobierno de López Obrador. Claudia se entronca con, con López Obrador tempranamente, trabajan juntos, ella es una asesora en materias medioambientales, posteriormente hace una carrera similar en la política porque gana las elecciones de Ciudad de México, en la cual se transforma, igual como lo hizo López Obrador en su momento, gobernador o alcalde, como quieran ustedes decir, en Ciudad de México, que ya dejó hace mucho tiempo de ser el Distrito Federal y ahora Ciudad de México. En Ciudad de México han gobernado dos mujeres durante todo este último periodo. Estoy hablando de Rosario Robles, que fue una de las primeras que sucedió justamente a López Obrador, y ahora Claudia. Y desde ahí ellos hizo su campaña, una mujer moderna, una mujer situada en el siglo XXI, una mujer que proyecta, ¿cierto?, esta idea de la cuarta transformación, y esa cuarta transformación proyectada por Claudia, que es una feminista también. Cabe señalar que en Ciudad de México el feminismo, impulsada por Claudia y por otras personas, también ha sido muy, muy avanzado en el reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales, es muy importante. El reconocimiento del derecho, si no me equivoco, al derecho al aborto en Ciudad de México es establecido, no necesariamente que en todos los estados, pero sí en México es importante. El derecho de los homosexuales, etcétera, está consagrado. Es un avance. Los derechos de la maternidad y de los derechos reproductivos de las mujeres en México ha hecho mucho avance y ha estado situado dentro de la misma línea de Claudia. Claudia es una mujer que es una académica, una científica, doctorada ahí en la UNAM, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que va a continuar con este humanismo mexicano, va a continuar con la cuarta transformación. Es importante el apoyo político electoral que obtuvo, es inmensamente fuerte el apoyo electoral, 35 millones de electores votaron por ella. Ahora, cabe señalar también que votó el 60% del padrón electoral, es decir, un poquito más de 60 millones de personas, o un poquito menos, hay que calcular, pero estoy diciendo que votaron 35 millones. Es como decía Víctor al comienzo, son 6 millones más de los que votaron con respecto a López Obrador. Dejo para la segunda parte, tal vez para las preguntas, un comentario que es importante hacerlo de qué es lo que significa Morena y cómo es la forma de gobernar Morena, independientemente del triunfo de Claudia, que es la primera mujer, y eso hay que destacarlo. Ganó una mujer, y eso en un país machista, donde recuerdo, yo estaba viviendo en México cuando fue la elección del 2000, y en esa oportunidad, nuestro amigo Vicente Fox, un hombre del norte, un norteño, que son los más machos, él hacía campaña saltando arriba con sus botas vaqueras, arriba de la figura de su contrincante, porque eso significaba ser un hombre fuerte, con los pantalones bien puestos, bien montado. Y eso es una caricatura muy normal del mexicano, pero al mismo tiempo que esta niña, y lo digo con mucho respeto, esta frágil figura, hoy día gane a todos esos machos, deben estar totalmente angustiados. Y yo no dudo de que la campaña va a empezar a ser contra la figura de Claudia, en términos de destrozar su
su carácter de mujeres o su condición de mujer. De la misma forma como hicieron los grupos acá, de un lado y otro, ¿cierto?, contra Michelle Bachelet cuando fue electa primera presidenta de Chile. ¿Por qué? Porque lo fue también Chinchilla. Yo quiero recordar esta situación. Chinchilla, la presidenta de Costa Rica, también sufrió una serie de acosos en ese sentido, de enrostrarle su condición de mujer, lo mismo Dilma, lo mismo Cristina. Los hombres latinoamericanos no soportan ser dirigidos por mujeres. Esa es una realidad muy fuerte. Dígame No usted. todos los hombres. Hay que empezar a cambiar. No me Habemos diga, es que cuestión de rascarle así un poquito y van a saltar el machismo que lleva, compañero. no, no estoy diciendo que no sea machista. Acá todos vivimos en sociedad machista, por lo tanto, tenemos cierto grado de machismo. Es- no, el tema yo creo que en ese aspecto específico es más bien cultural. O sea, no es lo mismo la sociedad de principio del siglo 2000, cuando salió electa Bachelet, que yo me acuerdo que tenía compañeros de la universidad que no tenía más allá de 22 años, estaban vueltos locos, indignados. ¿Cómo voy a ser una mujer presidenta que iba a quedar la escoba, etcétera? Gente que estudiaba física en esa época, que me imaginaba que tenían un nivel de análisis mucho más grande, empezaban a pelarla de cómo se había vestido para la ascensión para la ascensión de Bachelet. Pero pasando el tema. O sea, mira, no creo que tenga que ver mucho la condición de que sea científica, que sea la primera doctora mexicana que sacó un doctorado en una universidad estadounidense. No me acuerdo en qué universidad fue. Ni que sea mujer, ni mucho menos. Yo creo que aquí lo que habríamos que analizar es, primero que todo, por qué obtuvo esos 6 millones de votos extra. O sea, eh, desde mi perspectiva, yo creo que tiene que ver porque salió de la pobreza entre 5 y 9 millones de personas en México. Dependiendo de la fuente, obviamente, uno le inflan más, uno le quitan gente. Y en segundo lugar, como estaba diciendo, uno de los grandes objetivos que tenía AMLO era justamente el enfrentar la corrupción. Y si bien he tenido la oportunidad de ir virtualmente, obviamente, a encuentros de Morena donde hablan de esos temas, se tocaba mucho el tema de que tenían que cambiar el paradigma interno que tenían. Se me olvidó el nombre. Dussel se dedicaba exclusivamente a joder a los chicos en las escuelas de cuadro, de que tenían que cambiar el paradigma, que sabía que había gente que recibía las mordidas, que no podía ser así, y estuvieron durante por lo menos las primeras 2 o 3 escuelas de cuadros que hizo el Dussel, eh, hablando justamente en contra de cambiar el tema de la corrupción. Bueno, aquí están escribiendo el tercer panelista. Pero ¿qué posibilidad real de continuar la transformación de AMLO representa Sheinbaum, si tal como los demás candidatos también está vinculada con grandes capitales anglo-sionistas, está bueno esto, como el fondo BlackRock? Esa es una buena pregunta. Bueno, Eh, ¿La Claudia es sionista o simplemente judía? bueno, O no se sabe. no, mira, a ver, Claudia tiene varias tareas por delante que tiene que resolver durante su gobierno. En primer lugar, tiene que llevar a cabo la reforma tributaria que está pendiente, tiene que llevar a cabo nuevas medidas y nuevos controles de lo que es la corrupción, tiene que poner en marcha lo que es la reforma política, es decir, poder iniciar otras transformaciones que puedan ampliar lo que es la democracia liberal o buscar mecanismos para que se superen ciertas trabas, ciertos estorbos o ciertas prácticas poco honestas de los procesos electorales, etcétera. Hay una tarea de ella que tiene que impulsar en ese sentido, como también impulsar otras que tienen que ver con el control del narcotráfico y del crimen organizado. Partamos de la base de que durante el gobierno de López Obrador, si bien es cierto, hubo
una intencionalidad de controlar esa situación, el crimen organizado y la violencia que está asociada a esa situación no fue controlado ni disminuyó todo lo que se podía pensar, porque hay cifras, hay datos que dicen que ese proceso no logró ser sofocado ni controlado ni eliminado, menos eliminados por el gobierno de López Obrador. Es decir, el gobierno de López Obrador también dejó una lista de cosas inconclusas, no cerradas, otras abiertas, otras que comenzaban a ser abiertas para que pueda continuar el trabajo, en este caso Claudia. La Claudia tiene esa tarea, pero tiene una tarea que yo tengo más liviana y lo vamos a poner para que se entienda. Claudia no tiene un parlamento en contra. De partida eso es fundamental. Claudia tiene un congreso, ¿cierto?, de diputadas y diputadas donde tiene mayoría calificada. Y bastan, ¿cierto?, 2 o 3 más para obtener mayoría absoluta y lograr, ¿cierto?, aprobar una serie de conjuntos de reformas o de una serie de leyes o proyectos de leyes que han podido estar detenidos por los obstáculos que le generaban los partidos, ¿cierto?, de oposición. Y al mismo tiempo, en el Senado, ¿cierto?, le faltan dos votos para conseguir la mayoría calificada, para también hacer este proceso de gobierno, por último, los primeras mitad, mucho más fácil, mucho más llevadero, menos traumático, con menos, necesidad de tener que estar moviendo una serie de situaciones para lograr aquello. Eso hace que los gobiernos puedan funcionar. Cuando los gobiernos tienen todo en contra, cuando tienes un parlamento, cuando tienes los medios, cuando tienes todo un aparato fáctico en contra de ellos, como lo tuvo en su momento López Obrador partió teniendo movimientos sociales de derecha en las calles mexicanas marchando contra distintas medidas que López Obrador quería llevar a cabo. Es decir, en ese sentido, Claudia parte con una base totalmente distinta y con un gobierno. Hay sobre todo una cosa interesante, Víctor. Claudia va a partir su gobierno con un grupo de gentes y de personeros, de funcionarios estatales, estaduales, que tienen ya experiencia en el gobierno. Porque ya gobernaron 6 años y por lo tanto pueden desarrollar esa experiencia y ponerla en beneficio del gobierno de Claudia. Entonces Claudia tiene varios elementos que le van a permitir salir adelante. Ahora, eso no quiere decir, y yo estoy muy claro, de que el gobierno de Claudia, como tampoco el gobierno de López Obrador, y esto lo dije en una entrevista que justamente que me hicieron hace mucho tiempo atrás en México, en una emisora mexicana, que yo decía lo mismo, son gobiernos progresistas, pero no son gobiernos de izquierdas, no son gobiernos anticapitalistas, no son gobiernos que vayan a abrir un proceso de transformaciones sustantivas en la sociedad, tampoco van a desestructurar totalmente la estructura de poder, valga la redundancia, que tiene México. No, son gobiernos que van a gobernar esa estructura, esa forma, con una mirada más social que la otra. Y ahí explica que toda la ventaja que logró tener Claudia, esos 6 millones, tiene que ver con todas las políticas de redistributiva que desarrolló López Obrador durante su gobierno. Políticas que llegaron a sectores que no habían llegado antes. Muchas veces esas políticas fueron acusadas y son acusadas actualmente, ¿cierto?, como políticas populistas, ¿ah? Que buscaban justamente aquello, encontrar el apoyo, lograr el apoyo popular. Pensemos que la mayoría de las personas que vienen de Morena no son, como el mismo López Obrador, no son gente que no viene de otra escuela que no sea el PRI.
Y yo creo que la gente debe entender que el PRI es una institución que, a pesar de haber perdido su carácter de partido dominante o partido, cierto, que tenía el control del aparato estatal, estadual y local de la sociedad mexicana, es un partido que desarrolló una cultura política, desarrolló una forma de hacer política, que esa forma de hacer política no ha sido desestructurada en México. Esa estructura de 70 años todavía predomina en estos últimos 24 años, porque el PAN, fíjate que el PAN, cuando asume Vicente Fox el gobierno, no pudo reemplazar porque no tenía los miles de personas que se requerían para reemplazar a todo el personal estatal en todas las dimensiones que he señalado, que reemplazarlos como funcionarios de Estado. Y tuvo que trabajar en los términos mandos medios, estructuras intermedias o estaduales con personas que eran del PRI. Claro, algo muy Y por similar lo a lo que tanto, la pasó en cultura el gobierno actual. y eso continúa, estimado, y eso continúa. El tema también, y lo otro que explica los 6 millones de votos es la votación que obtuvo Claudia de los sectores medios. Esto es un dato interesante. A mí me mandó una amiga, una colega, una profesora de México, sabiendo que iba yo a exponer, hoy día me mandó unos datos muy interesantes, en la cual, cierto, demostraba cómo había votado la clase media mexicana. ¿Cómo votó la clase media? Y la clase media mexicana votó, la clase media alta mexicana votó por Claudio H. en un 49 y tanto por ciento. La clase media votó en otro 50%. Y la clase media baja votó casi totalmente por Claudia. Entonces, no solo sectores populares fueron los que votaron por Claudia, sino también los sectores medios y sectores populares, campesinos, o trabajadores, pobladores. Es decir, hay una convergencia de votación para aumentar esos 6 millones. Y otro elemento que explica esos 6 millones, tienes que verlo en que mucha gente se disolucionó al ver esa extraña alianza que se constituyó. Si cuando tú ves la alianza que se constituye para enfrentar a Claudia, para enfrentar a Morena, para enfrentar la cuarta transformación, está unido el PRI, ese partido de 70 años, autoritario, centralista, ¿cierto? Escasamente democrático o nada democrático, con el PAN, con el Partido de Acción Nacional, que era el partido de los empresarios, el partido del pechoño, el partido de los católicos, es decir, de lo más rancio, de lo conservador mexicano en el PAN. El Partido de Acción Nacional. Y se une a ese partido, a esos dos partidos, el Partido de la Revolución Democrática, ese sol que yo te decía que iba a alumbrar México después del 85, del 88 en adelante, ese partido que está en una decadencia ideológica, en una decadencia partidista, en una decadencia humana, porque los partidos los componen las personas, en una decadencia humana que se une con estos dos para hacer frente a ese grupo. ¿Cómo crees tú que pudo haber pensado una persona que era PRD? Y yo conviví con mucha gente del PRD durante mi estadía mexicana y era como el partido de la renovación, el partido de la esperanza, el partido que venía a consagrar otro tipo de situaciones, y hoy día ese partido se hace una alianza. O sea, mira, para Obviamente hablarlo que en eso, términos nacionales, sería como que se unieran en un pacto electoral. La UDI, el naciente partido Frente Amplio, con, el Partido Socialista. con el socialista del PC, una cosa así. Y Bueno, todo no, para el enfrentar. PC yo creo Sí. que no, pero yo diría que la UDI
el Chile Vamos, por decirlo, aliado con el Partido Socialista y el Frente Amplio. Ahí tú tienes ese. O la democracia cristiana, que ya no queda. Pero que no son comparables. Hay distintas formas de ser partido en distintos lugares. Pero yo tengo impresión de que Claudia representa aquello, representa una opción que las mujeres también votaron. Es una opción de mujeres, lo cual es totalmente comprensible. Ahora, sus relaciones con el mundo del capital está por verse cómo será. Yo no sé, no tengo idea, y tampoco me preocupa si esta mujer es judía o no, o si es pro-Palestina o no sé, o si es sionista. No, por lo menos ella nunca manifestó en ninguna de las entrevistas que yo le he leído y que he conocido esa manifestación. Pero creo que esta es una situación que está presente en el mundo de hoy por la conflictividad, por lo dramático, por lo trágico, por lo horrible, por todo aquello que conlleva el genocidio de los sionistas sobre Palestina. Indudablemente que nosotros podemos tener una apreciación, pero bien dice la gente, y hay una extraordinaria académica judía en la universidad, en la UNAM, que sabe perfectamente diferenciar entre lo que es el sionismo y lo que son los restos de los judíos. O sea, nadie podría decir que todos los judíos son sionistas en ese sentido. No me pronuncia, digo esto simplemente para no estar en otro tipo de discusión, pero yo tengo la impresión, hay que decir algo que también no se dice, estimado. La Claudia y Morena está dentro de un movimiento latinoamericano que ha tenido resultados diversos y que ha dado lugar a la presencia por lo menos de 2 o 3 presidentes. Y ese es el presidente Fernández de Argentina, ahora la Claudia, y si no me equivoco también el presidente Petro, que son del Acuerdo de Puebla. No se llama Acuerdo de Puebla, donde está nuestro amigo y conocido Marco Enrique Ominami. Y Marco Enrique estuvo presente en la última campaña de Claudia y estuvo también el domingo cuando ella ganó, presente en la celebración. El Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es un grupo que ha ido articulando toda una configuración para ir teniendo una respuesta desde sectores progresistas, yo diría sectores progresistas liberales sociales, para si tú quieres, para reconocerlo en algún sitio. Y ese Grupo de Puebla ha respaldado y apoyado a Claudia. Ahora, cabe señalar que Morena, que parte como un movimiento, el Movimiento de Regeneración Nacional, fundado, establecido y conducido por López Obrador, ha ido tomando un cuerpo que también genera ciertas desconfianzas, no necesariamente en la gente que votó por Claudia o por la gente que ha votado por Morena, porque está claro de que le tienen confianza. Por 35 millones de personas que votaron no significa que le tengan algún tipo de fobia, ¿no? Todo lo contrario. Pero sí dentro de ciertos intelectuales o ciertas personas que se reconocen de izquierda que van temiendo o tienen el temor de que Morena vaya convirtiéndose en un nuevo PRI. Es decir, dado esta misma magnitud de obtener esta forma del gobierno con esas mayorías tan fantásticas, que esto puede llevar, y sobre todo por la decadencia de los partidos que te he nombrado, tanto el PAN, el PRI, como el PRD están en una decadencia total y pueden llegar a desaparecer en el futuro, con lo cual hace que nuevamente el sistema político mexicano esté dando lugar a la conformación y constitución
de un partido hegemónico. Yo creo que ya lo es, ya tiene visos de ser hegemónico y con todo lo que significa aquello, el control total de todo, ¿ah? De todo. Entonces comienzan a controlar las universidades, comienzan a controlar los centros de formación, comienzan a controlar... El partido hegemónico es así. Aunque deja actuar a otros partidos chiquitos, puede haber una oposición, pero su hegemonía es total. Entonces, el tema, yo conversaba cuando estuve el año pasado en México, justamente cuando se proclamaba la Claudia, yo estuve con muchos intelectuales, muchos compañeros de universidad, de la UNAM, de la Universidad justamente de Puebla y del Estado de México, y que conversábamos justamente aquello, cómo el Morena se va metamorfoseando en un nuevo PRI, ¿eh? En un nuevo PRI. Ahora, a juicio tuyo, ¿qué es lo que tendría que hacer para evitar que se transforme en el nuevo PRI? Mira, lo fundamental es que tiene que surgir tal vez yo echo de menos México, compañero, echo de menos una izquierda. O sea, México carece de una izquierda anticapitalista semejante a la que a la que existió anteriormente con el Partido Comunista Mexicano, con el Partido Socialista, o si tú quieres, una izquierda desde abajo y como dicen desde abajo y desde la izquierda, que son los zapatistas. El movimiento zapatista en esta ocasión, no tuvo mayores presencia ni protagonismo. Anteriormente había intentado tener una candidatura presidencial el movimiento zapatista, pero en esta, el zapatismo es el gran ausente. O sea, en México, como en Chile, como en otras regiones de América Latina, que es lo que yo veo y observo constantemente, es la ausencia de izquierdas. De izquierda. Claro, el PAN es un partido, fíjate que el PAN es un partido fundado en 1939, si no me equivoco. En 1939. Es un partido de larga duración que ha soportado ostracismo, persecuciones por parte del PRI durante los 70 años. Logró ser el que derrotó al PRI en las elecciones del año 2000. Pero es un partido no de extrema derecha o de derecha, están todos metidos ahí, ¿no? Pero no constituye hoy día una alternativa. ¿Por qué? Porque ya tuvo dos gobiernos con Vicente Fox y Calderón, que fueron dos gobiernos pésimos, y el PRI tuvo una suerte de renacer con el Peña Nieto y tampoco le fue bien. El único que no ha tenido gobierno, en esta transición que se abre el 2000 para adelante, en este periodo de alternancias, es el PRD. Pero el PRD hoy día no es nada, es miseria. Y te lo digo miseria en términos muy concretos, porque un partido, ¿cierto?, que ha estado comprometido con una serie de escándalos de corrupción, como también de escándalos de vida pública, de enjuiciamiento, de gobernadores corruptos, etcétera, tampoco es una opción en este momento que pueda reemplazar a Morena. Entonces, o que pueda ser una oposición a Morena. Los países democráticos o que tienen regímenes democráticos tienen que tener oposiciones competitivas, oposiciones que sean leales con el proceso, que no sean oposiciones destructivas, sino que propositivas, con un proyecto, que muestren qué es lo que quieren. Y la izquierda en algunos momentos de la historia fue una izquierda que proponía un proyecto de cambio. Y tú hoy día no tienes eso. Y en México tampoco. Fíjate que hoy día Morena posa de izquierda. Bueno, por eso yo digo, yo soy un hombre de izquierda,
pero soy un hombre de izquierda porque se define esencialmente como un anticapitalista. Es decir, yo no quiero que siga existiendo el capitalismo. Y para mí, hacer una transformación completa de la sociedad significa cambiar, modificar, alterar, ¿cierto? Reemplazar al capitalismo por otro sistema social más justo, más igualitario, etcétera. Y ese nosotros lo conocemos o hasta el día de hoy como socialismo. Todavía no se nombra de otra manera. Entonces, cuando uno va a México, no encuentra eso. Recorre Centroamérica, no lo encuentra. Va a América del Sur y comienza por Venezuela abajo, tampoco. O sea, es Entonces, el el gran gran problema dilema que tenemos, crear una izquierda. Ahora, en es términos crear. internacionales, ¿cómo crees que va a ser la relación entre Schifferbaum y Estados Unidos? ¿Biden o No, Trump? es que más que hablar de. Hay dos cosas que quiero para decir. Primero, hay una cuestión que se ha preocupado, y tú lo dijiste, de la prensa, con respecto a la relación Claudia con López Obrador. En México existe una premisa fundamental. El presidente sale, el presidente se olvida. ¿Me entiendes? Entonces, todos aquellos que no conocen la cultura política mexicana van a pensar que López Obrador va a estar detrás de Claudia, va a estar dirigiéndola, pauteando, etcétera. Yo tengo la impresión de que eso no ocurre. Ni ni Vicente Fox pauteó a Calderón, ni Calderón pauteó a Peña Nieto, y ni Peña Nieto menos iba a pautear a nuestro amigo López. Los presidentes desaparecen, estimado. Dejan de aparecer en la prensa, dejan de opinar. Es muy, es muy fuerte aquello. Yo tengo la impresión de que un solo presidente por ahí pasó de ser presidente a dirigir el Fondo Cultura Económica, que era, si no me, de la Madrid, creo que fue. Pero fue un caso excepcional. Todos los demás, Cedillo, el último presidente mexicano del PRI, se fue a ser gerente general de los ferrocarriles o de una compañía de ferrocarriles a Estados Unidos. Carlos Salinas de Gortari se exilió en Irlanda. Vicente Fox volvió a su rancho en el norte. Todos los presidentes desaparecen. En este caso, López Obrador va a hacer exactamente lo mismo porque esa es la cultura. Ya, esa es una cosa. Ahora, en términos de cultura, nuevamente el caso es semejante. ¿Cómo va a ser la relación de Estados Unidos con Claudia, o cómo va a ser Estados Unidos con Morena, dirigida por Claudia, o Claudia con él? Va a ser exactamente como fue entre López Obrador y, y, y Estados Unidos, ya sea con Trump o Biden. Trump dijo, voy a hacer un muro, y no lo hizo. López Obrador dijo, yo no voy a hacer, y ahí llegan a acuerdos. ¿Por qué? Porque es una cuestión fundamental. México no puede eludir la presencia de Estados Unidos, ni que Estados Unidos puede eludir la presencia de México. Los dos países, de una u otra manera, se requieren para una múltiples dimensiones que tiene la relación entre ellos. No solo la frontera del río Bravo, no solamente el cruce de los migrantes, sino una serie de otras actividades que van desde la comercial, cultural, política, etcétera, que no puede. Mira, te voy a poner el siguiente ejemplo para que nos podamos entender. Hace tiempo atrás escribió un libro Jesús Arbolella. Jesús Arbolella es un cubano que vive en Cuba, que escribió que el horizonte que tienen los cubanos es de Estados Unidos. Y no lo decía en mala onda. Lo decía ¿por qué? Porque es una relación cultural de años. A pesar del bloqueo, a pesar de esas cosas, todavía sigue siendo una relación estrecha. En México pasa exactamente lo mismo. No cambia. Además,
los países no cambian sus políticas exteriores de manera drástica, fuerte, contundente, sino que más bien en política exterior se mantienen formas y estilos que vienen desde antiguo, son tradicionales en ese aspecto. Y por lo tanto, va a ser de la misma forma que lo fue con López Obrador, de alto y bajo, con rencillas, pequeñas mochas, por decirlo en forma coloquial, y otros momentos de colaboración intensa, es qué sé yo. Ahora, si gana Trump, va a ser igual. Ahora, si gana Biden, va a seguir igual, no van a cambiar. Se necesitan, son países que necesitan. No es la misma relación que tenemos nosotros con Estados Unidos. Claro, No. claro, México es la reserva industrial que van a tener en caso de un conflicto a mayor escala con China. Oye, me están llamando desde el comando central, desde la dirección central, que Dígame. tenemos que ir cerrando por Bueno, el tema de la hora. O sea, me no sé si parece. tienes palabras finales para todos los compañeros que están viendo en estos momentos. Mira, yo lo que diría, en primer lugar, agradecer la conversación y poder decir algo con respecto al triunfo de Claudia Sheinbaum en México, porque más allá de las diferencias que yo pueda tener con ella o la distancia con que me separa de sus posiciones, creo que es tremendamente significativo que en 24 años México haya dado pasos tan gigantescos en procesos de democratización, con dolores muy profundos, ¿eh? Con dolores muy profundos, porque la desaparición de los 43 estudiantes de Yotzinapa es una herida que está aún abierta. Y así como esa hay otras situaciones. La muerte constante de más de 20.000, 30.000. Piensa tú que durante el gobierno de Calderón, más de 55.000 personas fueron muertas por la violencia del crimen organizado. La presencia del crimen organizado, de los distintos carteles que existen en México, todo eso ponen y tensionan a un país tremendamente hermoso, imagínate que en México para la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las principales universidades, sigue siendo en plenos tiempos neoliberales gratuita para los estudiantes. Y creo que eso también es importante resaltar. Y no solamente gratuita la UNAM, sino que también las diversas universidades regionales, locales, urbanas que creó López Obrador explican también ese alto número de votación obtenido. Y también son universidades gratuitas. Es decir, López Obrador puso en el centro, y Claudia también lo va a hacer, puso en el centro de la formación y constitución de la cultura de los jóvenes y jóvenes, mujeres, ¿cierto? Marginales, pobres, que no tenían oportunidad y ahora la tienen. Hay muchas cosas por hacer. México es un país muy grande. Claudia aprendió a dirigir Ciudad de México, que es una ciudad que tiene cerca de 22 a 23 millones de habitantes. ¿Te imaginas? Tiene toda la misma población y más población que tenemos nosotros en Chile. Por lo tanto, es una persona que, que tiene capacidad y tendrá la capacidad para salir adelante en esta tarea que los mexicanos, ese 35 millones de mexicanos le entregaron esa tarea. No va a ser la revolución social, compañero. No va a ser la revolución anticapitalista. No va a proclamar el socialismo, pero va a ser un avance para poder constituir plataformas, para constituir espacios, para desarrollar ese tipo de cosas. ¿Sí? Al menos será una revolución política, ¿Mm? por algo se parte. Yo tengo la O no, impresión de que puede impulsar una revolución política siempre y cuando, y lo digo muy en serio, siempre y cuando el, el Morena no se nos transforme en un PRI. el PRI. En eso Ojalá sentido. que eso no suceda. Agradezco, Víctor,
tu escucha. Agradezco también a las personas que han preguntado. Desgraciadamente yo no tengo un problema a la vista y no logro leer lo que se aparece en la pantalla, pero después lo leeré y también voy a meditar cada una de las intervenciones. Gracias, compañero, y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias a ti, compañero, por venir y ayudar y participar en todos los programas que hacemos. Te nombramos en estos momentos el analista internacional de la radio. En primer lugar. En Gracias. segundo lugar, quiero invitarlos a todos quienes nos están viendo a que mañana se conecten a las 20 horas por el mismo canal, donde se va a llevar a cabo un programa sobre la Operación Albania. Ahí va a conversar el compañero Tito Tricot y otros compañeros más sobre el tema. Este viernes a las 20 horas vamos a estar conversando con 3 pobladoras de Viña sobre toda la problemática que se está viendo post incendios de febrero. Y como estaban hablando mucho sobre fascismo y nazismo en el programa del miércoles pasado, en los miércoles de Leyton, no, de Gómez Leyton. Cabe señalar, compañero, que son las 9:30 y el diluvio anunciado por todos los canales todavía no aparece. Acá está lloviendo. Ah, ya está lloviendo por allá. Bueno, por acá nada. No, vino San Pedro y me dijo que tenía que elegir a una compañera para repoblar el planeta. Así que estoy aceptando currículums. Bueno, y mira, y el próximo viernes a las 20:30 horas, por este canal, un programa de 2 horas, así que prepárense. Va a estar el compañero Carlos. No. Bueno, vamos a estar hablando sobre el fascismo, ¿ya? Sobre los distintos tipos de fascismo, el fascismo clásico, los nuevos fascismos, así que vamos preparando las preguntas. Bueno. Desde O'Higgins dicen que hay diluvio. Ya, con eso me basta. Ya. Si me puede conseguir algún... No hago chiste. Ya. Muchas gracias, compañero, que estén bien. Gracias, compañero, que esté muy bien y saludos a todos y todas y que coman harta sopaipilla, picarones y calzones rotos en esta oportunidad. Gracias, compita.